mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Scandia Colombia. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el balance de los principales activos durante el 2020 y las perspectivas de los mismos para el 2021. Este año fue un año bastante atípico en el comportamiento de los principales activos, con unas desvalorizaciones sin precedentes en marzo y abril y unas valorizaciones también muy fuertes al cierre del año, producto de la expectativa de la recuperación económica, del control de la pandemia y por supuesto por la puesta en marcha de políticas monetarias y fiscales expansivas a lo largo del año. Este año también fue un año atípico para muchos retornos. Por ejemplo, un activo como el oro rentó cerca del 18% versus una rentabilidad histórica mucho más hacia el 4.55%. O un activo como el petróleo cayó mucho más del 25% con una rentabilidad promedio alrededor del 4%. En Colombia también vimos cómo el mercado accionario se vio muy afectado, con caídas superiores al 20% versus un retorno histórico mucho más hacia el 3%. Entonces, para el 2021 esperamos una mayor estabilidad en los retornos, que muchos de esos activos que mostraron una dinámica muy atípica vuelvan a converger hacia sus retornos o hacia sus medias históricas y por supuesto, pues no va a ser un cambio, la volatilidad se va a mantener bastante fuerte. ¿Por qué? Porque los factores de incertidumbre siguen siendo bastante altos. Ya se descuenta en los precios que la crisis sanitaria se controle, pero también sigue habiendo muchos factores de incertidumbre como cómo se va a distribuir la vacuna, qué tan eficiente va a ser y sobre todo va a ser un año que se va a enfrentar a una recuperación económica muy grande, pero economías muy golpeadas después del 2020 que van a tener que salir adelante y enfrentar una situación de ya una vuelta a la normalidad, pero pues con retrocesos en sus procesos de crecimiento de 2, 3 años, incluso 6 años, dependiendo de la economía que se analice. Puntualmente para la economía colombiana, pues este año tuvimos una renta fija que mostró una dinámica bastante positiva. Tuvimos un proceso donde hubo un empinamiento de las curvas muy fuerte, producto de la valorización de la parte corta y media de los títulos de renta fija ante los descensos de tasas del Banco de la República y una estabilidad en los títulos con mayor vencimiento. Para el próximo año esperamos mucho más aplanamiento de la curva, es decir, que las valorizaciones se den principalmente en la parte media y larga de la curva, porque ya se espera que el Banco de la República no baje sus tasas de referencia, sino que las mantenga inalteradas. Incluso no se descarta que para el cierre del año el Banco de la República tenga que subir sus tasas de referencia ante las mayores presiones inflacionarias. Entonces esperamos que haya valorizaciones en la renta fija, que el espacio esté mucho más acotado, pero que en general este activo sea soportado por estabilidad de tasas y estabilidad de la inflación. En materia accionaria este año vimos cómo el Colcap fue uno de los índices que más se vio golpeado, con caídas superiores al 20%. Seguramente el próximo año vamos a ver que este índice está atractivo y teniendo en cuenta que los inversionistas externos no nos voltearon a ver o no llegaron con mucha fuerza durante el 2020 porque América Latina fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia, seguramente van a empezar a voltearnos a ver porque tenemos índices que están en niveles atractivos y pues básicamente la recuperación económica se está dando. ¿Cuáles son los principales riesgos? Pues sin lugar a dudas que haya un nuevo descontrol de la pandemia. Claramente en materia global las preocupaciones frente al surgimiento de la inflación en un mundo absolutamente endeudado pues claramente pueden generar algo de ruido, porque recuerden que los mercados financieros anticipan digamos los comportamientos a futuro de la economía y los incorporan en el mercado. Entonces si hay preocupación frente a inflación futura pues la pueden anticipar, así esta inflación no se materialice en el 2021 sino de golpe se materialice en el 2022, pero eso es un riesgo que hay que poner sobre la mesa. Y a escala local obviamente pues estamos muy pendientes frente al tema de la calificación de riesgo. Claramente pues el gobierno está haciendo digamos su mayor esfuerzo para mantener las cuentas fiscales controladas, pero pues esto va a depender finalmente de cómo se dé la recuperación económica. Si la recuperación económica se da con fuerza, pues básicamente vamos a ver cómo las finanzas públicas y las cuentas, digamos en materia de déficit fiscal,
van mejorando paulatinamente y en ese orden de ideas podríamos mantener el grado de inversión, pero es un factor que hay que estar monitoreando y que puede representar un riesgo importante para Colombia. Otro factor importante es que estamos en un año preelectoral, entonces seguramente el proceso de aprobación de reformas estructurales pues puede verse dilatado, pues porque obviamente en un año preelectoral digamos, la disponibilidad del Congreso para llevar a cabo estas reformas pues va a ser menor, porque pues se va a concentrar mucho más en los temas del nuevo gobierno que viene, pero esperamos que el gobierno sea capaz de controlar la evasión vía el tema de facturación electrónica y que en ese sentido pues también las cuentas públicas se vean beneficiadas. En síntesis, esperamos un 2021 donde los mercados financieros claramente van a tener volatilidad, pero también donde esperamos que se presenten oportunidades interesantes en la renta variable local, donde esperamos que también las monedas emergentes muestren algo más de valorizaciones frente a las caídas tan dramáticas que se presentaron en el 2020, entonces que aquí también haya algo de oportunidades y esperamos que la renta fija local siga siendo un activo atractivo en términos relativos frente a la renta fija del mundo, porque recordemos que una tercera parte de la renta fija en el mundo se encuentra en terreno negativo, entonces aquí también va a haber oportunidades y por supuesto en el ámbito global aquellos sectores mucho más cíclicos que se vieron rezagados en valorizaciones frente a sectores como de alto crecimiento, como la tecnología, como sectores que realmente se valorizaron muchísimo en el 2020, pues muestran en el 2021 oportunidades de valorización teniendo en cuenta la expectativa de recuperación económica. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Hasta la próxima.